Él nos sacó de la esclavitud para que nosotros no fuéramos esclavos ya. No tener que andar menillando, ay, ayúdame acá, ayúdame acá. El Señor suplirá todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Gloria al Señor por las ayudas que están allá, porque hay personas que realmente no tienen. Amén. Gracias al Señor por esas ayudas. Pero cuando prefieres estar dependiente del gobierno y no de Dios, hay problema. Cuando pesan, ay Señor, ¿por qué estoy acá? Cuando una persona es más floja, que no quiere trabajar, que solamente quiere depender del gobierno y le echa la culpa a Dios. Si Dios quería que yo fuera bendecido, me cayera una bolsa de dinero del cielo. Pues Él no dice, vuélvete a mí, yo me vuelvo a vosotros. Él dice, rétame, probarme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Quieres que se abran los cielos y se derramen bendiciones? Tienes que buscar a Dios. Él derramará bendiciones hasta que sobre y abunde. Oh, man. Imagínate que sobre y que abunde. Quiere decir que nunca falte. Dice la palabra de Dios en Salmos 1, versículo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo de niño, cuando leíamos esta escritura y me la leían, en la doctrina donde crecimos, siempre nos decían, eso está hablando de no vayas al cine, o de que no te sientes donde se hayan sentado los pecadores. Y yo me ponía a pensar y dice, pues, en el cine se sientan, pero traen sus pompis cuando van al restaurante y se sientan en las mesas. En diferentes lugares van y se sientan. Quiere decir que no puedes salir, no puedes ir a comer a ningún sitio porque hay pecadores que se han sentado allí. Pero luego leí la escritura donde dice que nosotros, después que fuimos liberados de la esclavitud, ahora todo donde nosotros pisamos es tierra santa. So, en vez de pensar, ¿sabes qué? Mucha gente piensa que, conocí unas personas que me decían, ¿sabes qué? Tuve que vender mi casa porque en mi casa espantaban. ¿Cuántos han escuchado eso? En mi casa me espantan. Me hacen cosquillas en los pies durante la noche. No, hombre, el azúcar se subió y se te está durmiendo el pie. Ve y mira al doctor. No es el cucuy, es el azúcar. Dice, no, esto pasó y esto pasó. Y tuve que salirme de la casa. Y les digo, ¿sabes qué? Corriste porque un espíritu pensabas que estaba allí. ¿Y qué del poder de Dios? Él nos dio la autoridad para reprender a los demonios, para echar fuera a los demonios, para traer libertad a los cautivos y a los oprimidos. Ese es el poder. Mira a los discípulos, cuando los discípulos andaban con Jesús en esta tierra, siempre Jesús les tenía que decir y confirmar lo que les había dicho hace unos días o unas semanas antes, y tenía que confirmar. ¿No recuerdan que les dije? Aun cuando Jesús se subió a la barca, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, me parece que es en Mateo, que andaba Jesús por las ciudades y las aldeas y andaba orando por los enfermos y ungiéndolos, y la gente, las multitudes se juntaban y se iba, y cuando regresaba la gente estaba allí orando por ellos, hasta que les dice a los discípulos, ¿sabes qué? Es tiempo de cruzar al otro lado del río, al otro lado del agua. Y dice la palabra del Señor que se subió Jesús con los discípulos, y cuando iban sobre el agua, llegó una tempestad, se levantó un viento,
Y en este momento que se levantó el viento, los discípulos se andan moviendo. Acababan ellos de ver lo que Jesús había hecho. Estaban en medio, se puede decir, el movimiento o el viento, el poder de Jesús, donde los enfermos, no, la Biblia no dice que unos se fueron enfermos, dice cuando llegaron quedaron todos sanos. So, ellos pudieron ver el mover. Y quizá la palabra que voy a usar en o la anécdota que voy a usar, quizás sea un poquito controversial. Pero yo puedo decir, llegó una tormenta de sanidad, donde sopló el poder de Dios y la gente quedó sana, y los discípulos fueron parte de Dios porque ellos andaban allí con Jesús. Como quien quiere decir aquí, cuando Pastor Kevin o cuando su servidor estamos orando por la gente, o Pastora Verónica, los que estamos aquí, que andan los sugieres alrededor de nosotros para agarrar la gente, para ayudar en caso de alguna cosa, y están allí con el aceite de alguna cosa. Los discípulos andaban alrededor de Jesús viendo lo que estaba sucediendo, y Él estaba entrenando a ellos con las acciones. Pero unas horas después les dice: ahora vamos a cruzar el río al otro lado. Se suben a la barca y empieza una tormenta. Acababan de experimentar la tormenta de sanidad. Algunos dicen: pastor, no puedes llamarle tormenta. Pues sí saben lo que quiero decir, ¿verdad? Un avivamiento, un mover de la sanidad de Dios. Leprosos, ciegos, todo se estaba moviendo en ese momento. Hubo una acción del mover del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Y ahora estos hombres se suben a la barca y empieza una tormenta que ellos no podían controlar, supuestamente. Empieza la tormenta. Jesús, yo me imagino, estaba cansado, porque recuerdan algo: Jesús tenía un cuerpo de carne, un cuerpo que tenía que dormir, un cuerpo que tenía que comer. Se recostó para descansar después de haber orado por tanta gente. Los discípulos habían visto todo esto. Empieza la tormenta, se empieza a mover todo, y lo primero que vienen a decir los discípulos: ¿no te importa que nos vamos a ahogar? ¿No te importa que nos vamos a hundir? ¿Y qué les dice Jesús cuando se levanta? Wait a minute. No, les dice: ¿sabes qué? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Qué sucedió? Acababan de ver lo que Jesús había hecho. Se subió a la barca. ¿Qué es lo que cambió? Te voy a explicar qué es lo que cambió. Cuando andaban orando por los enfermos era problema de alguien más. Cuando estaban en la barca era problema de ellos. Es fácil orar por alguien más, pero qué doloroso es orar por ti mismo, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu trabajo, por tu dinero, por tu salud. Qué difícil es. Qué difícil, muy fácil decirle a alguien: recuerda, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice la palabra de Dios. Qué santos nos escuchamos diciéndole a alguien. Todo lo puedes, hermana, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo. Él es tu sanador, hermana. El cáncer Dios lo quita. No hay problema, hermana. Mantente en Dios. Sí, hermano, yo creo con toda mi fe. Y la persona se la dices con una confianza, porque el problema no está en ti.
Ay, tu matrimonio, mira, confía en el Señor. Y si no trabaja, pues búscate otro. Está suficiente joven, no hay problema. Pero esta persona ha estado casada por muchos años. Sabes que yo no quiero perder mi matrimonio, necesito algo real en mi matrimonio. Pero el momento que el médico viene y te dice a ti, te encontramos cáncer. El momento que hay un tocar en tu puerta y tu marido, tu mujer viene a darte los documentos de divorcio. Cuando te llama a las 2, 3, 4 de la mañana, hey, levantamos a tu hijo, la policía te marca. Estaban drogados, DWI. Cuando te llaman del hospital, tu hija tuvo una sobredosis, no sabemos si la va a lograr. Y viene la escritura. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O el que hablamos, no te apoyes en tu propia prudencia. Mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. Y las agarras, las afirmas. Cuando los discípulos estaban en la barca moviéndose el agua, Jesús les dice, hombre de poca fe. Si yo hubiera sido Jesús, los hubiera dicho, mira, antes de calmar la tormenta, se está moviendo todo, pero mira, pónganse en fila. Y yo los hubiera puesto en fila. Y hubiera empezado desde más chaparrito hasta más alto. Ta, 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 ta. Cachetada completa hasta abajo. Gracias, Señor, que yo no soy Jesús. Porque acababan de ver las cosas que Jesús estaba haciendo. Acababan de experimentar eso, pero todo lo que ellos habían visto, nunca lo habían experimentado ellos. Entonces, cuando llegó Jesús a la cruz del Calvario, vieron y corrieron. Pero porque aún en la muerte de Jesucristo, ellos no habían realizado la realidad de lo que estaba sucediendo. Murió, por eso dice la Biblia que cuando murió, lo agarraron, lo metieron en la tumba. Los discípulos se fueron caminando y hablamos de eso hace unas semanas. Iban todos desanimados. Hasta que no llegó Jesús y se presentó a ellos. Pero ¿cuándo cambió la actitud? Dice la Biblia que cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y cuando descendió sobre ellos salieron con poder y autoridad. Porque en ese momento ahora realizaron que, ¿sabes qué? Jesús ya no está aquí. Y no se enojen con esto, pero nos dejó algo mejor. Amén. Es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la misma cosa. Pero ahora no tenemos a Jesús que anda físicamente. Él nos dejó el Consolador, nos dejó el poder que Él cargaba, nos lo dejó. Pero lo que ellos no conocían es que cuando Jesús les dijo, sean seguidores y van a pescar hombres, pescadores de hombres, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Ustedes tienen el mismo poder, la misma autoridad. Dice que los discípulos ahora salieron y los miras. Imagínate. Les voy a decir. Fíjate, una persona cuando... Ay, santo Señor. De entre mayo y junio hasta diciembre 31, mucha gente renegando de la deuda, de los problemas de los biles, de todo eso. A esto que tengo que comprar y todo. Pero no, nomás se llega
enero, febrero, marzo y abril, los 4 meses del income tax. Se van de December 31st, tantos regalos, tanta deuda que tengo, pero reciben el income tax check. ¿Qué quieres comer, baby? Aquí traigo. Daddy got you. Y por un mes, 2 meses, sí, nos fuimos a San Antonio y nos fuimos acá y nos quedamos en el Marriott y anduvimos en el Riverwalk y nos dimos un paseo alrededor de San Antonio en los carritos y todo viviendo la mera buena vida porque llegó el income tax. Pero luego se acabó el income tax. Y dices, y se pone difícil la cosa. Y ahora tu niño está jugando el Xbox y te estás esperando que se quede dormido para llevarlo al pawn shop. Mijo, ¿no tienes sueño, hijo? ¿Tienes sueño? Duérmete, mijo. Mira, esta semana no vas a jugar juegos, necesito que salgas afuera para que te dé el aire. Y ahí vas a empeñarlo. Y es un círculo. No por hacer burla, pero es un círculo. Es un círculo. ¿Por qué? Porque la gente cuando estaba en esclavitud se mantuvo generaciones haciendo la misma cosa. La palabra de insanity, no sé cómo se dice en español, insanity, de locura. En el diccionario, insanity quiere decir haciendo la misma cosa, esperando un resultado diferente. La gente anda haciendo la misma cosa que mamá y papá hicieron, abuelito y abuelita hicieron. Y piensan que nomás porque ahora son ustedes, cambia las cosas. Pero no se puede sin Jesús. No se puede sin el poder del Espíritu Santo. No puede romper la maldición sin el que pagó el precio para cancelar la maldición. Educación no lo va a cancelar. Sabiduría normal no lo va a hacer. Tus amigos, tu mamá, tu papá no lo va a cambiar. Va a ser bajo el poder del Dios Altísimo, bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y cuando los discípulos recibieron el poder, yo me imagino que salieron de allí, de ese lugar, después de estar todos unánimes. Y llegó el poder del Espíritu Santo. Ahora, me llegó el income tax. Y salieron de ese lugar. Y yo me imagino, nomás saliendo, dice la palabra del Señor, que Pablo miró a aquel hombre y el hombre le está mendigando y dice: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Amén. En ninguna otra parte de la Biblia dice que los discípulos hicieron algo así. No fue hasta que no recibieron el poder que cuando salió y dijo: lo que no te puedo dar oro ni plata, porque un ladrón que se colgó, que murió, se llevó el dinero. Esa es otra historia. Pero tengo algo mucho mejor que el oro y la plata. Porque el oro y la plata ahorita lo gastas, ahorita lo pierdes, ahorita se te va. Pero lo que yo tengo para darte, nunca vas a tener sed jamás, nunca vas a tener hambre jamás, nunca vas a estar solo, nunca vas a estar triste. Te entrego a Jesucristo, te presento al Rey de Reyes, el que acaba de morir y resucitar. Yo te lo presento y no te va a dejar solo. Amén. Ahora iban cargados
con el poder de Dios. They were charged. Y iban. Amén. Todos los que estamos aquí, espero que hayan sido salvos. Si no eres salvo, hoy tienes la oportunidad. Pero te quiero decir, la mayoría de los que están aquí han conocido a Jesús. ¿Dónde está el poder? Ay, pastor, le toca al pastor que ore por mí para que suceda. No. Yo estoy aquí, pastor Kevin está aquí solamente para ponernos de acuerdo contigo. Amen. Pero el poder fue depositado dentro de ti. Y el enemigo se confía que andes, como decimos acá, agüitado, derrotado. Todo la misma cosa día tras día. Yo solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor. Seguiré tu camino al terminar. Y por tanto he guardado ¿para qué guardaste la fe? Usa la fe. No la guardes, úsala, ponla por obra. He peleado. ¿Para qué peleaste la batalla si Él es tu ganador? Él ya venció toda batalla. ¿Para qué te escondes detrás del problema? Sal adelante del problema. La tormenta, cuando salió Jesús dijo, peace, be still. En otra palabra diciendo, la tormenta, el viento soplaba, la barca se movía, los discípulos, los pelos saltaban por todos lados, las greñas de todo, y todo moviéndose, lo vamos a ahogar. Y yo nomás digo, shh. Y se calmó todo. Ay, pastor, me está pasando esto, me está pasando lo otro, Señor, no aguanto. Ay, es que no entiendes, pastor, lo que me está pasando a mí. Y quizás nunca lo voy a entender. Pero él dice, shh. ¿Cuál diferencia hay entre lo que Jesús hizo? Él vivió como hombre, físicamente. ¿Cuántos de nosotros tenemos cuerpo? Algunos más chulos que otros, pero no, ¿cuántos? Eso no fue espiritual, eso fue. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos cuerpo físico? Amén. Si les digo, todos muevan los dedos. Ay, ándale, por favor, muevan los dedos. Muevan los dedos. Muevan los dedos. No, it's not a trick question. Los pueden mover, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo físico. Jesús tenía un cuerpo físico. Y me encanta de Jesús. Una de las gran cosas, a través de todo su ministerio, una de las gran cosas que me encanta, que le encantaba comer. Le encantaba comer. Los judíos y los mexicanos somos bien similar. Amén. ¿Cómo confirmó para decirles a los discípulos lo que iba a suceder? ¿Qué es lo que hizo la última noche? Pues saca del dinero y trae unos panes y vamos a juntarnos y vamos a comer porque tengo algo que compartir con ustedes. Y no se esperó como otras razas. Comemos primero. Partió el pan y se los dio. Y les dijo, esto es lo que estamos haciendo. Es mi cuerpo que en un momento, en unas horas después, va a ser quebrantado. Y luego comieron.
Y lo tomó la copa y dijo: esta copa representa mi sangre, que en un tiempo, no dijo horas, pero lo estoy diciendo para el contexto, en unas horas va a ser derramada. Para que todo lo que hayan hecho. Y yo me imagino, y esto no lo dice la Biblia, yo lo estoy diciendo, ¿ok? No diga, el pastor dijo que está en la Biblia, no está en la Biblia. Pero yo me imagino que en ese momento los pensamientos que él tenía, uno de ellos era Judas. Sabiendo lo que Judas iba a hacer, diciendo: lo que yo voy a hacer hoy puede cambiar tu vida. Hay una escritura en la palabra, o un par de escrituras en la palabra del Señor, que mucha gente lo ha visto con controversy, como controversia. Cuando Judas, dice la palabra del Señor, que Judas fue y había comprado un terreno y fue y se colgó, le llamaban el lugar del derramamiento de sangre y todo eso. Unos dicen que fue al momento, después que entregó a Jesús, corrió y fue y se quitó la vida. Algunos dicen que fue unos tiempos después. Pero yo estoy en el pensamiento que si fue en el momento después que entregó a Jesús y pasaron unas horas, dice que Jesús, cuando murió, descendió al infierno y le quitó las llaves a Satanás del infierno. Eran 3 días que estuvo él muerto o separado del cuerpo en la tumba. Yo me imagino, si él fue al infierno, uno de los primeros que fue y sacó, porque dice que vació el infierno. Yo me imagino que fue Judas el primero que fue y sacó y lo rescató. Porque yo sé al rey que yo sirvo, que dice la Biblia que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún Judas siendo el traidor que lo iba a entregar con un beso, su sangre era suficiente para librarlo de eso. Algunos que he conocido: no, Judas merece estar en el infierno, merece, ¿sabes qué? Tú también y yo también. Dice la palabra del Señor en esto mismo, Jesús lo dijo, que el que comiere de este pan y bebiere de esta copa injustamente son culpables de la muerte de Jesucristo. Nosotros tenemos la misma culpa. Nosotros nos podemos poner en el mismo lugar cuando Judas entregó a Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos traicionado a Jesús? ¿Cuántas veces no hemos negado a Jesús? Te los voy a poner nadie tiene que decir que sí, pero ¿cuántos van a un restaurante? Gracias. Que nadie los mire orar. Que nadie te mire orar por tu comida. O andan por ahí y alguien necesita oración. Vamos para el carro para que no nos mire. O tienen miedo ir al hospital porque si oran por una persona y no sana. El poder de Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Yo creo que les he contado esta historia de lo que me pasó en mi vida con mi padre. Acaba de cumplir 3 años que falleció y está en la presencia del Señor. Pero el día que él se fue a estar en la presencia del Señor, fui al hospital donde él estaba. Y cuando entro al cuarto está mi hermano y la esposa de mi papá. Y están ahí sentados y me dicen: se acaba de ir con el Señor. Y recuerdo que entré y lo miré y estaba en la cama con su boca un poquito abierta, todavía con los tubos.
Momentos antes, unos minutos antes, el Señor me había dicho: ve al hospital, úngelo con aceite. Yo me había parado aquí en la iglesia, levanté el aceite, me fui al hospital, y traía el aceite en mi mano para orar por él. Y cuando entro al cuarto, a la habitación, me dice mi hermano lo que había sucedido. Me paro enseguida de mi padre, y ya tenía varios minutos que había fallecido, y tengo el aceite en mi bolsa, y dije: pues ya para qué oro. Y el Señor me dice: ¿no te dije que lo ungieras con aceite? Y en la mentalidad física empieza a pensar: ¿ya para qué? Y agarré el aceite y le dije a mi hermano y a Rosemary, le dije: ¿sabes qué? El Señor me dijo que lo ungiera con aceite. Y agarré el aceite, me lo puse en las manos y le pongo la mano en la cabeza de mi padre. Ya habían pasado como 15 minutos, 20 minutos que había pasado con el Señor, pero las enfermedades no podían venir. Y estoy orando, pongo mis manos sobre él, y el Señor me dice: Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando llegué a la parte: ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En ese momento escuché que el Señor me dijo claramente: si quieres, lo regreso. Cuando escuché esa voz, mi padre se estiró y le hizo: ¡ah! Ya tenía casi 20, 25 minutos de muerto. Y todos nos quedamos viendo, y al instante dijo: si quieres, lo regreso. Le dije: Señor, llévatelo. Y eso es algo que no lo puedo realmente, si mis hermanos miran este programa, well, si le hubiera dicho eso, me hubieran dicho: ¿por qué no lo llamaste? Mi padre estaba cansado, ya tenía 70 y tantos años, tenía problemas. ¿Para qué iba a llamar a mi papá, que me durara otros 10, 15 años enfermo, en un nursing home? Pero lo real de Dios en ese momento fue cuando Él me dijo: si tú me das tu palabra, yo lo regreso. Y me hizo reconocer el poder que nosotros tenemos como hijos de Dios, porque eso, cuando Él nos dijo que lo que tú digas, así será. Cualquier cosa que tú digas, así va a ser. Y para que el Señor me dijera: regreso su vida si me dices. Y Señor, llévatelo. Mi papá quedó allí. No podemos reconocer el poder de Dios. Como dije al principio, podemos tener fe, o más bien podemos decir tenemos la confianza, o quizás lo decimos nomás por decir por otra persona: todo va a estar bien. O que le diga: hermano, I'll be praying for you, estaré orando por ti. Pero ¿cuántos de los que dicen estaré orando por ti realmente están orando por ellos? La mayoría del tiempo cuando dices estoy orando por ti es nomás: ya quítate, tengo que irme. Pero cuando llega el problema a tu casa y toca tu puerta, y buscas de un hermano, de una hermana: me está pasando esto, ora por mí. Necesito a alguien que se ponga de acuerdo conmigo para creerle a Dios.
Y te juntas con una persona que ha creído la palabra de Dios, que ha creído que la tormenta se calmó en la barca, que los hombres, las mujeres, los niños quedaron sanos, que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que tienes el poder y la autoridad. Hace 3 años, allí en ese hospital, la manera como yo oro para los enfermos cambió. Claro, mi fe, ya tengo varios años que mi fe se ha levantado, amén. Y empezó de fe. Pero ese momento, al saber que si yo pongo manos, entonces si alguien me llama, me dice, pastor, ora por mí, y te digo, ¿sabes qué? Voy a estar orando. Quizás no me miren tirados en el piso por 2, 3 días, nomás orando, y gloria al Señor por lo que lo hacen. Pero constantemente en mí estoy orando. Y el momento voy en mi carro, voy orando. ¿Por qué? Porque conozco el poder y la autoridad y la responsabilidad que ha puesto sobre mí. Y te voy a decir, no solamente para mí, para ti también. Hay una responsabilidad en ti. Mira, en el camino del Señor, nadie es un espectador. No one's an spectator. There's no seats in the army of God. There's no sidelines. Amen. No hay asientos para que yo soy un gran pasando el valle voy hasta llegar allá a la mansión de Dios que es Cristo. Muy bonito canto, pero no vas así nomás cruzando. Amén. A veces vas caminando así, a veces el viento de la tormenta te hace que hagas así, y a veces, amén, caes y te levantas y sigues caminando y sigues caminando, porque mayor es el que está en ti que aquel que en el mundo está. Y vas caminando y avanzando y caminando y avanzando, caminando y avanzando. Hay una película, no recuerdo el nombre, yo creo que se llama Giants, una película cristiana o de inspiración. Y miré un clip hace muchos años atrás, y ahorita me recordé de ella. Y está un jugador de fútbol americano. ¿Cómo se llama? Giants. Facing the Giants. No sé cuántos lo vieron, pero está este jugador de fútbol. Y el coach de él le dice, ¿sabes qué? Tienes que avanzar, salir. Y le dice, ¿sabes qué? Tienes que reempujar a este guy hasta allá. Digo, o más arrempújalo de aquí a allá. Y le dice, no puedo. Y le dice, lo puedes hacer, lo puedes lograr. Y se sube un muchacho arriba de la máquina y el otro lo está reempujando. Y dice, nomás 5 pasos más. Y lo está reempujando y dice, no puedo. Y habían empezado y está diciendo, no puede. Y luego todos, y le dice, sí puedes, un poquito más. Y luego se empiezan a juntar. Y este muchacho dice, ya no puedo, estoy cansado. Y dijo, ya vas a llegar, nomás te falta aquí. Cuando terminó, lo había llevado de un lado de la cancha de fútbol hasta el otro lado. No fueron 5 pasos que tomó, sino había cruzado todo lo que estaba allí. Amén. Yo te digo, el Señor, el Espíritu Santo muchas veces está al lado de ti y te dice, sigue caminando, un paso más, sigue,
Sigue un paso más. Puedes hacerlo. Lo vas a lograr. Lo puedes hacer. You can do it. You can just keep going. Just keep going. Keep going. Keep going. No te rindas. No te rindas. Vas a llegar. Vas a llegar. Y te dije, por eso es nuestro consolador, nuestro animador. Y está. You can do it. Yo sé que lo puedes lograr. Y muchos dicen, todavía no empezamos. Hermanos, necesitamos personas que nos ayuden porque tenemos una campaña bien. Vamos a ir a pasar volantes a la esquina. Vamos a ir a los asilos de los ancianos para orar por los enfermos. Te llama el doctor, hey, tienes que venir a mi oficina rápidamente. Y llegas al hospital, se te olvidó el teléfono. Lo habías dejado allí, por eso te llamaron. O dejaste la bolsa o alguna cosa. Y el enemigo siempre quiere hablarte y decirte cosas. Pero el Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo te va a decir. Mucha gente me ha preguntado, ¿cómo sabes cuando Dios te habla o cuando el Espíritu Santo te habla? Pues el Espíritu Santo nunca te va a decir, María, muérete. María, Chucho, Jacinto, Cletofio. Es cáncer. Haz planes. Ya te vas. En el cielo hay muchas moradas para ti. Nunca te va a decir el Espíritu Santo eso. Pero el diablo sí te va a decir, hey. ¿Recuerdas del dolor que sentiste hace 2 semanas? Hoy, ¿recuerdas ese dolor? Te aseguro que es cáncer. Y tú andas, es un dolor por acá, pastor. Y el enemigo te está diciendo, son todos, no es un gasecito que traes atorado por ahí y necesita nomás irte a un lugar escondido, abierto al aire libre y soltar ese demonio. Y se te va, pero el diablo te está diciendo, es lo peor que puedes pensar. Eso que piensas es lo peor, lo que tienes. En serio, recuerdo hace como 5 o 6 años, alguien, no voy a decir quién, vino y me dijo esa cosa. Pastor, sentía un dolor y yo pensaba que me moría, pastor. En serio, no lo estoy inventando, no voy a decir. Era un dolor, pastor, y el médico me checó, me van a checar de todo. Y pastor, era solamente, tú sabes, como que me fui al monte, pastor. Le digo, mamá, te voy a decir, pastor, ya no vuelvo a comer nopales. Pero el enemigo te habla en las cosas más ridículas. Y en las cosas más ridículas es donde la gente pone atenta la voz al diablo. Pero ¿cuántos han escuchado? Dice, yo soy tu Dios, tu sanador. Por mis llagas tú has sido sanado. Y el enemigo que ve, hey, tú dices, cállate la boca. No me hables. Te apesta la boca. No. Estos oídos solamente para escuchar la palabra de Dios. El enemigo que viene a decir, el doctor, Señor,
La palabra que yo le he dado a alguien más para que crea en ti es la misma palabra que yo recibo para mí. Señor, el mismo sanador que llega a la casa de mi vecina es el mismo que llega a mi casa. Amén. Yo estoy ungido con aceite desde mi cabeza hasta mis pies. Amén. La sangre que derramaste en la cruz del Calvario fue por mí también. Yo estaba en tus ojos, en tu corazón cuando colgaste en la cruz, y más cuando resucitaste. Te doy gracias, Señor, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. ¡Qué autoridad! Ahora sales como los discípulos después del aposento alto allí, después del día de Pentecostés. No tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy. No tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy. Lo que tengo vale más que el oro, lo que tengo vale más que plata, lo que tengo vale más que todo, se llama Jesús. Lo que tengo vale más que el oro, lo que tengo vale más que plata, lo que tengo vale más que todo, se llama Jesús. Amén. Amén. Y yo me imagino ese hombre se levantó, iba caminando con los discípulos. No tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy. Hay que gozarte en el Señor Jesucristo. Amén. Él ha cambiado nuestro lamento en danza. Amén. Nuestra muerte en vida. Amén. Él ha quitado enfermedad, dolencias y nos ha dado una nueva vida. Amén. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Su resurrección te dio a ti vida, me dio a mí vida. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, man, son las 10:10. Última cosa que les quiero dar. Amén. Dice la Biblia en Génesis 1:28. Y les voy a decir, voy a leer esta escritura. Nada de esto que hablamos hoy estaba preparado, era otro mensaje. Pero gloria al Señor por su palabra. Pero estas escrituras las quiero dejar en ustedes. Génesis 1, versículo 28. Y dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorar en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Algo que quiero que noten claramente en esta escritura, porque es algo que personas me han dicho. Adán y Eva eran bendecidos porque Dios los metió en el jardín de Edén, y allí eran unas personas bendecidas. Pero al leer esta escritura, mira lo que te dice. Dice: llenar, no el jardín. Y dice: y tengan potestad sobre todo en la tierra, no en el jardín. Cuando ellos se separaron de la presencia de Dios, quedaron desconectados, ya no pudieron habitar en el jardín. Tuvieron que salir. Si él hubiera dicho: aquí habiten, aquí van a hacer todo en el jardín, cuando salieron, tuviera razón de decir: we're on our own. Estamos solos. Pero cuando Él nos dijo todo lo que van a hacer, las bendiciones, las multiplicaciones, todo lo que va a suceder, va a ser sobre toda la tierra. La autoridad del poder del Espíritu Santo ha sido cargado sobre cada uno de nosotros. En este momento, Pastor Kevin se encuentra al otro lado del mundo.
predicando al mismo Dios, al mismo Cristo vivo, al mismo Cristo resucitado, al mismo de la autoridad. Cuando Jesús le dio el mandamiento a los discípulos, le dijo: cuando se reciban el poder van a salir y de Jerusalén saldrán. Y dice la Biblia que llegaron personas, porque en ese tiempo venían personas de diferentes países, diferentes lenguas, y se juntaban. Y cuando descendió el Espíritu Santo sobre allí, empezaron a hablar diferentes lenguas y salieron y empezaron a moverse sobre toda la tierra, sobre toda faz de la tierra. El poder de Jesús tan grande, el poder de Dios, del Espíritu Santo tan grande. No es justo que hoy, en el año 2025, estemos los que somos cargados, que nos mantengamos callados, que nos mantengamos derrotados, que nos mantengamos que solamente de puros grupos de domingo a domingo tratar de just survive. No queremos sobrevivir, queremos sobrellevar la tierra con el poder de Dios, con la sanidad de Dios. Amén. En esta mañana pónganse todos de pie y te reto, man, si tú sirves al Salvador del mundo, si tú tienes gozo, tienes paz, tienes alegría, o quizás el enemigo haya venido y ha querido hablarte a tu oído, te ha querido venir a... Es tiempo de rechazarlo. Reconoce tu autoridad en la sangre de Jesucristo. Amén. Recibirás poder. Digan todos: he recibido poder. A ver, alguien necesita decirlo más fuerte: he recibido poder. A ver, una vez más: he recibido poder. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. ¿Quiénes son los creyentes? Ay, santo, vamos a empezar otra vez desde el principio. Tell Pastor Veronica I'm taking over. No, vamos a empezar. ¿Quién tiene poder? Nosotros. ¿Quiénes son los creyentes? Nosotros. ¿Y qué hacen los creyentes? Creer, yes. ¿Y qué dice la palabra del Señor de los creyentes? Y los creyentes pondrán manos a los enfermos y ojalá sanen. Dice: y sanarán. Ahora vamos a hacer algo. ¿Eres creyente? Sí. Quizás has sentido un dolor, no le has contado a nadie, has ido con médico o alguna cosa. Vamos. ¿Eres creyente? Pon la mano sobre ti. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la autoridad que está en mí a través de tu Santo Espíritu. Te doy gracias que me has dado la autoridad de poner manos sobre los enfermos. Y en este momento ordeno que mi cuerpo se alinee a la palabra de Dios, desde mi cabeza hasta mis pies. Todo órgano, todo hueso, todo ligamento, toda arteria, toda célula, todo órgano se alinea a la palabra de Dios. Y declaro y decreto en este momento que yo soy completamente sano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.